Queridos membros da comunidade Bahá'í de México, queridos hermanos de tantas partes de uma pátria tão hermosa, tão bella, tão sensível, eu me sinto profundamente comovido em estar novamente com vocês, não para compartilhar conhecimentos, sino para adquirir conhecimentos, me enriquecer com sua presença, a convivência, podermos juntos sonhar com um mundo mais bello, mais hermoso, podermos que tal construir en el cielo uma morada de paz, de um mundo amante, de la felicidad de los pueblos. Estar aqui com vocês tem sido um regalo de Deus para mim, e a cada momento me sinto cada vez mais encarinhado de seu pueblo, que é, como Baha'u'lláh ha dicho, a maior bendição de uma terra, de uma nação, é seu pueblo. Com efeito, atendi com muita alegria e radiância essa invitação gentil de sua Assembleia Espiritual Nacional, a quem eu tenho aprendido a amar, a respeitar e a admirar. Estou durante 5 dias em Oaxaca. Em verdade, de las 2 ou 3 coisas que tenho aprendido da vida, eu creio que por lo menos 1 ou 2 tenho aprendido de los zapotecos e de los mixtecas em Oaxaca. Aquele sítio tão lleno de paz, de felicidade, me ha abraçado tão calorosamente, e assim pude compreender que quer dizer Baha'u'lláh quando afirmou que se os indígenas são adequadamente educados por los soplos del Espírito Santo, virão a ser a fonte de iluminação del mundo inteiro. E durante 5 dias, um hijo meu estava caminhando comigo. Se chamava El Olvido está lleno de memória. É uma canção de amor, de felicidade e de esperança, que em la nueva ordem mundial, los nobles e valorosos indígenas não sejam olvidados. Que possamos aprender com eles os atributos celestiais, as caridades divinas, de la solidariedade, de la fraternidade e de sincera amistad. Por supuesto que trago o amor de los amigos de Brasil. Em verdade, não solamente o gosto por futebol nos une. Brasil e México têm muitas outras coisas em comum. Uma de elas é essa preciosa capacidade de se rir de seus próprios problemas. Mesmo que estejamos atrapados, preocupados ou infelizes, nossos pueblos sempre encontram uma fonte de otimismo para mirar o mundo muito allá de nossas limitações. Estou muito feliz em estar com vocês e também poder falar de uma pessoa que verdadeiramente me ha recriado, e não seria demasiado dizer que do melhor que há em mim ha sido me concedido pelo amado guardião, por Shoghi Effendi. Quisera eu poder ser puro o suficiente para transmitir a vocês uma porção, mesmo que chiquita, de meu amor por guardião de la fé Bahá'í. Ele que viveu em uma época llena de problemas, dificuldades, ele que se elevou a uma situação de perfeições ilimitadas, ele que tinha seus dias tão tristes e desolados. Baha'u'lláh, el prometido de todos os tempos, aquele por quem todos os profetas de Deus ha alabado, aquele por quem todos os poetas han criado canções, como Goethe, Heine, Schiller, Fernando Pessoa. Todos eles han oferecido orações e poemas de alabança a Baha'u'lláh.
ha soportado durezas, tribulaciones y aflicciones únicas para que nosotros seamos unidos. Les pido desculpa porque me emociona mucho poder hablar de Baha'u'lláh en una época que el mundo se encuentra tan lleno de vacío de Dios, tan infeliz, tan enfermo de prejuicio, conflictos, terrores. Gracias. ...40 anos de exílios, aprisionamentos. Ele dissera que toda a aflição de Jó, el Antigo Testamento, nada mais era que uma simples fração de sua soledad e de sua angústia. A bendita belleza afirmou que se todas as árvores se ha transformado em hojas de papel, e se todas as águas de los oceanos se ha cambiado em tinta, aún assim seria impossível descobrir lo que ha passado em sua vida en el camino de Deus. Mas como todo dolor tiene la alegría, foi esse mesmo maestro, esse que é a primeira vontade de Deus, que ha dicho, mirando el mundo de la ventana de su prisión en Acre, que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y desde entonces el mundo cambió. Y desde entonces el mundo progredió más que toda en su historia escrita de 6.000 años. Y desde entonces, a cada día que pasa, las fronteras se abolen, se dispersan, se borran y se crean las unidades continentales, y muy brevemente teremos la unidad mundial, por quien Él ha sufrido tanto y por quien Él ha dado toda su vida y toda su mensaje. Su hijo más viejo, Abdu'l-Bahá, fue aquel que caminó sobre la tierra con los pies de la santidad absoluta. En verdad se podría decir que Abdu'l-Bahá fue el mejor regalo que Baha'u'lláh ha nos dado, porque fue un ejemplo perfecto de santidad, servitud y amor a todos los pueblos. Abdu'l-Bahá, su hijo, que con solamente 8 años de edad, reconoció a su padre cuando en 1853 lo visitó en la Cueva Negra, no Siachal. Cuando miró a Baha'u'lláh, Baha'u'lláh estaba tan desgreñado, con su barba por hacer, su pele estaba tan esverdeada, Baha'u'lláh estaba tan debilitado, hace 4 meses que no tenía un poco de sol. Y Abdu'l-Bahá, cuando lo miró, se rogó a sus pies y le dijo: oh mi amado, acepta mi vida como un sacrificio por tu causa. Era la súplica de un niño de solamente 8 años. En aquel instante, la manifestación de Dios ha recibido el primero creyente. Muchos de nosotros olvidamos essa posição única de Abdu'l-Bahá, que ele foi o primeiro Bahá'í, assim como Mullah Hussein, Babul Bab, fora o primeiro Babi. E sabemos de todos os hadiths do Alcorão, sabemos de todas as tradições espirituais, que o primeiro creyente tem dentro de si a essência de los mensajeros del passado. Qué hermoso entonces que Dios nos ha dado a Abdu'l-Bahá como un ejemplo de vida y de servicio. Muchos años después, Abdu'l-Bahá platicaba con un señor de un país del mundo árabe, y Abdu'l-Bahá le preguntó: en su país, ¿quién eres lo más importante? ¿Quién tiene lo más poder en su país? Y el señor le contestó: el emperador. Abdu'l-Bahá volvió a le preguntar:
¿Qué puede hacer el emperador? Puede hacer todo Abdu'l-Bahá. Puede declarar la guerra, puede declarar la paz, puede incendiar una ciudad, puede hacer simplemente todo, tener todos los palacios, todas las riquezas, puede decidir sobre la vida de todos los ciudadanos de mi país. Abdu'l-Bahá lo fijó con una mirada de ternura, de amor, y volvió a le contestar: después del emperador, ¿hay algo más importante? Él le dice: no, Abdu'l-Bahá, después del emperador solamente nada. Y Abdu'l-Bahá le dijo: yo soy el nada. Es así, queridos hermanos, que estamos todos juntos. Y creo que esa reunión está siendo bendecida por el reino de Malakut, por los seres santos, para que de Chapala salga una luz poderosa por todo México, se involucre toda América Latina y por fin se cambie en un universo y un mar océano de luz, luz del amor de Dios, luz de servitud, luz de humildad, luz de unidad. Así fue Abdu'l-Bahá. Bien, ahora empezamos a hablar sobre el tema Shoghi Effendi. Mas me parece tan difícil, terrible. Sara, qué bueno que estás acá. Muy bienvenida. Un aplauso para Sara, por favor. Los instructores de la causa de Dios son lo bien más precioso que la fe tiene. Yo estaba con el doctor Mohajer, que sin duda me ha consolidado y ha cambiado mi rebeldía en amor a la fe. El doctor Mohajer me dijera en una noche que en la fe existe 4 tipos de servicio que son los más apreciados ante la mirada de Dios. Lo primero tipo de servicio es el servicio prestado por la Sagrada Familia de Baha'u'lláh. Mira cómo era tan exaltado y tan elevada esa posición que más que 42 miembros de la familia sagrada de Baha'u'lláh han rompido el convenio de Dios. Qué posición elevada aquellos que se han mantenido firmes en el convenio. Rahmat Mohajer decía que la segunda posición más elevada era de las manos de la causa de Dios. Por eso es una bendición muy grande poder tener una mano de la causa de Dios con nosotros, porque ellos fueron criados para educar las almas y los espíritus de los hombres. Y la tercera serían los pioneros internacionales de la fe. Aquellos que salieron de sus países y fueron a enseñar la fe en otros países. Es la tercera más elevada posición espiritual ante la mirada de Dios. Y acá tenemos tantos de esos pioneros a quien pido un fuerte aplauso. Me siento orgulloso de ellos. La cuarta posición son los maestros viajeros. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de los maestros viajeros, pero ellos son como Israfil, aquel ángel que sopla el espíritu de la vida. Y recordamos las palabras de bendito Bab cuando nos dice: más vale guiar una sola alma al camino de Dios que poseer todos los tesoros de la tierra y del cielo. En la mayoría de los países, los maestros viajeros son muy olvidados, pero cada vez más sentimos que es el servicio más importante que la fe Bahá'í puede aportar al mundo, es compartir los medicinales del médico divino para todas las enfermedades. Y cuando salimos para enseñar, en verdad, estamos siendo los enfermeros del médico divino, estamos llevando los medicinales de Dios para una época cambaleante, decadente y desilusionada, mucho sufrida. El día era marzo
2 de marzo, 1897. Toba Hanum, la hija más vieja de Abdu'l-Bahá, tenía un hijo muy cercano de Acá, la Tierra Santa. Cuando nació, recibió el nombre que su abuelo le hubiera escogido para él, Shoghi, que significa aquel que anseia por el reino, aquel que desea el reino. Muchos años antes, 1895, antes que Shoghi Effendi naciera, una señora Bahá'í de Occidente escribió una epístola, una carta para Abdu'l-Bahá, que decía: bien amado maestro, yo he leído el Antiguo Testamento, que en aquel tiempo el león y el cordero habrían de beber agua en la misma fuente, y un niño lo guiaría. Bien amado maestro, ¿este niño ha nacido? Abdu'l-Bahá llamó a Yunus Khan, su secretario, y le transmitió un mensaje. Ese es un secreto muy preservado, muy precioso. Y no agregó más nada. Después de marzo de 1897, Abdu'l-Bahá volvió a contestar a aquella señora diciendo: por la bendición de Dios, este niño ha nacido. Era Shoghi. Es como un costumbre en Oriente. Yo voy a pedir mil perdones a ustedes, mas ese tema es tan fascinante. Con toda seguridad de mi alma, yo voy a me perder muchas veces. Yo voy a decir mucho poco del Guardiano, porque es un océano y yo solo puedo sacar poco más que una gota para ustedes. Mas el intento de esa lamentable charla en una lengua que no consigo dominar muy bien, es solamente que se críe el amor por Guardiano, y por ustedes mismos van a buscarlo en los libros. Él está vivo, está pronto a nos acercar, a nos amar y a nos abrazar. En verdad, el Guardián vive de varias formas, una de ellas a través de sus cartas, y otra a través de los bellos jardines en Tierra Santa, y otra más a través de los planes de Dios. Entonces, Abdu'l-Bahá había dicho eso a Yunus Khan, y cuando Shoghi nació, tenía un momento solemne de presentación del niño a la familia toda y a los amigos y discípulos de Abdu'l-Bahá. En aquel momento, Yunus Khan miraba la mirada del maestro, que no sacaba sus ojos de la mirada de Abdu'l-Bahá y de Shoghi Effendi, tan niño de un niño de pecho. En aquel momento, Yunus sintió un deseo muy sincero de se curvar diante de ese niño de pecho, y muy cercano de él no se atrevió a tocarlo como los otros estaban haciendo. En aquel mismo momento sentía que la voluntad de Dios estaba en movimiento. Un día, después de pasado tantos días, y pasado más que 3 años y medio, Abdu'l-Bahá estaba en su habitación, que hoy se llama la calle Abbas. Era mañana, tenía la color azul del mar Mediterráneo, había los cantos de los pájaros. Era una mañana muy tierna, muy amorosa. Algunos peregrinos habían llegado de Estados Unidos de América y estaban en la habitación del maestro. Solamente se podía oír el sonido, el ruido del samovar que preparaba un té para los invitados de Abdu'l-Bahá en aquella mañana. Fíjense que Abdu'l-Bahá pidiera a una serva que entregue un vaso, una chícara, ¿no? Un vaso de té para cada uno de ellos. Y todos se miraban a Abdu'l-Bahá con un aprecio, un amor único. Y Abdu'l-Bahá estaba con los ojos cerrados,
y se podía oír el sonido del samovar, el burbullo de la agua caliente. Y entonces se empezaban a hacer oraciones. Ovalá, parvardegara. Y después de pronto se empezaron a hacer oraciones del Bab. Almen morfarichin hirola. Y se decía, señora Ella Goodall Cooper, que era una mañana única y que todos los corazones estaban entrelazados. De pronto se oyó un ruido de pasos apresados en la escalera y parecía que estaba perturbando a todo, pero de pronto surgió un niño con un poco más de 3 años y medio, y cuando se acercó a la puerta, su mirada se quedó en la mirada del maestro y se sentía una conexión espiritual única. Era como si un hilo dorado unía los dos, el maestro, el sabio, y el pequeño principito, tan joven, tan tierno, que cuando se llegó no contempló a más nadie, ninguna otra persona en la sala, solamente al maestro, y no se quedaba esa mirada que fue considerada como la mirada de puro amor. Él se aproximó de Abdu'l-Bahá con mucha delicadeza, se jogó a sus pies, besó la borde de su abá. En aquel momento se retiró de la sala de espaldas virado para la puerta, saliendo así. Y siempre mirando a Abdu'l-Bahá todo el tiempo. Después que llegó a la puerta, volvió a brincar y estaba gritando y salió. La señora Ella Goodall Cooper dijo, alguna cosa muy especial aconteció acá en aquella ocasión. Era como si un testamento de Dios estuviera se transmitiendo por la mirada desde la más tierna edad del amado guardián. Él en verdad fue educado por Abdu'l-Bahá. Su tutor, su padre y su madre fueron Abdu'l-Bahá. En verdad, todo que Shoghi Effendi recuerda de su niñez, de su juventud, siempre recuerda como teniendo sido enseñado a él por propio Abdu'l-Bahá. Cuando estaba más con 8 años, casi 9 años, una vez subió a su habitación corriendo mucho, haciendo mucho ruido. Y Abdu'l-Bahá de pronto le mandó llamar. Él veio a Abdu'l-Bahá con mucha humildad y Abdu'l-Bahá lo dijo, Shoghi, no sea mundano. Shoghi salió y desde aquel momento entendió que un Bahá'í debe siempre hacer las cosas con la mayor dignidad. No puede ser mundano del mundo, tiene que ser del espíritu. Otra época, cuando tenía 15 años, Abdu'l-Bahá fue invitado para una recepción a un pachá que llegara a Jerusalén. Y Shoghi Effendi fue invitado por Abdu'l-Bahá a acompañarlo. Cuando llegó allá, el cochero le cobró más que lo debido. Y Abdu'l-Bahá le dijo que no iría a pagar porque iría a ser justo. Y el señor estaba muy agobiado, muy enojado de Abdu'l-Bahá, y sacudió las espaldas de Abdu'l-Bahá. En aquel momento Shoghi Effendi tremblía e empezó a llorar, porque nunca pudiera imaginar que una persona podría actuar con Abdu'l-Bahá de una forma tan grosera y tan triste y cruel. Pero Abdu'l-Bahá le dijera, yo no soy injusto con ninguna persona. Tú podrías recibir un poquito más si eres cortés, mas siempre debemos ser justos. Enquanto Shoghi Effendi lloraba, él se sentía imposibilitado de defender al maestro, porque era un muchacho muy delgadito, de solamente 15 años, y el señor era un parlaván muy fuerte, y no se sentía bien. Muchos años después, Shoghi Effendi dijo que fue de aquella manera que Abdu'l-Bahá le enseñara a ser justo. De aquella manera tan terrible entendiera el sabor y la dulzura de la justicia.
fue como el amado maestro le había enseñado. Mas la juventud de Guardián fue tan triste también. Él no podía tomar té en la casa de los Bahá'ís, no se podía comer nada en la casa de los propios Bahá'ís. Abdul-Bahá le hubiera dicho que toma cuidado para que no se vaya a envenenarte. Y todo el tiempo, todos podían comer de todo, menos Shoghi Effendi, que obedecía a Abdul-Bahá lo máximo que podía. En verdad, el guardiano fue un misterio para nosotros y aún continúa siendo. Si nos acercarmos más de la vida del guardián, de su pensamiento, de sus labores heroicos, seremos Bahá'ís más dedicados, más fieles, más firmes. Aquellos tiempos. Abdul-Bahá lo protegía demasiado, lo envió a estudiar en un colegio de misionarios jesuitas en Haifa. Y un día, con su gobernanta, Abdul-Bahá acordó muy triste, muy infeliz, porque tuviera un sueño muy malo, un pesadilla. Abdul-Bahá, Shoghi Effendi soñara que estaba en la presencia del Bab. Y de pronto un hombre avanzó por la puerta y disparó 2 tiros en el pecho del Bab. Y de pronto miró a Shoghi Effendi y Shoghi Effendi salió corriendo y llorando. Y el hombre estaba con la arma para tirar también en él. En ese momento que el hombre va a tirar, él se despierta y comienza a gritar muy alto. Su ama viene, lo recibe y dice: ¿qué está se pasando? Y él dice: un hombre está a me matar y ha acabado de matar bendito Bab. Y lloraba todo el tiempo. Pocos días después, esa ama visitó en Bardi a Abdul-Bahá y le contó este sueño que tanto había traumado a Shoghi Effendi. Y el maestro lo dijo: bienaventurado es tú, porque has alcanzado en tu niñez la presencia del amado. De esa forma, Abdul-Bahá dijera que él iría a tener muchos sufrimientos y muchos dolores por toda su vida, mas que solamente ter encontrado la presencia del amado ya sería suficiente para rescatarlo de todas las dolores, de todos los sufrimientos. En verdad, todo que Abdul-Bahá le pedía, Shoghi Effendi lo hacía lo más que podía, y muchas veces eso parecía ser mucho malo para la familia sagrada, porque él no tenía ningún tipo de moderación. Abdul-Bahá le decía que debía todo el tiempo hacer oraciones. Todas las horas Shoghi Effendi estaba entonando oraciones, muy alto. Y eso aburría mucho a su padre. Y su padre pedía a madre de Shoghi Effendi que, por favor, pide a Abdul-Bahá que pida a los niños que no haga tantas oraciones. Es muy mal. Nos cansa a todos dentro de casa, no se puede, toda la hora tiene rouba lá para acá, rouba lá para allá, eso es muy malo. Y cuando nosotros decíamos que por favor cálate un poco, él dijo: no puedo porque mi maestro ha pedido. Entonces se pidió a él, y cuando llegó el pedido, Abdul-Bahá dijo a su padre: no moleste a Shoghi Effendi, déjalo libre, que pueda ser él mismo. Y desde entonces, todos empezaron a llamar Shoghi Effendi de Effendi, que quiere decir Señor. No se podría más en la familia sagrada de Abdul-Bahá llamarlo solamente de Shoghi. Todos tenían que mirar al niño de 5 o 6 años como un señor. Por eso se decía Shoghi Effendi. Mismo Abdul-Bahá daba el ejemplo. Cuando quería llamar Shoghi, decía: por favor, tráeme Shoghi Effendi. Isso se criou muita envidia, muitos celos, como é muito comum em las famílias persas, las intrigas, los celos, las hipocrisias. En Oriente es muy común también, y eso está en el libro de Ruia Hanum, ela diciendo como isso criava un malestar tan fuerte a Shoghi Effendi. Bien, podemos pasar para alguna cosa más.
todo el tiempo Shoghi Effendi acompañaba a Abdu'l-Bahá en todas sus entrevistas con los pashás, con las autoridades gubernamentales, con el mufti de Jerusalén, con el sultán o representantes del sultán. Y siempre Shoghi Effendi sacaba apuntes y muchas veces dormía después de la medianoche. Y una vez escribió a un amigo que estaba pionero en Bombay, en la India, diciendo: hoy fue un día muy especial. El maestro tenía más que 30 entrevistas durante el día. Estaba agotado, mas cuando se ponía a revelar, sus ojos eran preciosos como dos soles. Estaba siempre alumbrando a todas las almas que sufrían con la más pura luz del amor. Yo mismo estoy hasta desde temprano, 5 horas de mañana, antes que el sol ha nacido, escribiendo las cosas que ayer él me ha pedido. Y ahora se pasa de medianoche y continúa a escribir. Por favor, transmite a los amigos de Bombay que la salud del maestro está muy buena. Solamente se siente enfermo cuando escucha que existe desunidad entre los bahá'ís. Se cae de cama y no consegue más se levantar. Entonces esté seguro que si los bahá'ís no tienen unidad, el maestro está con su salud muy mala. Pero si hay unidad, se pone a sonreír y es como un muchacho muy fuerte y vigoroso. Ese punto me encanta muchísimo. Es que nosotros tenemos un maestro que tanto amaba el amor y la unidad, y que nosotros también tampoco tengamos creado la unidad entre nosotros. Muchas veces somos hipócritas, otras veces platicamos mal de los otros. Estamos siempre tratando a los otros como no nosotros gostaríamos de ser tratados. Si un día pudiéramos imaginar que la forma como tratamos a los otros sería la forma como Dios iría a nos tratar, estaríamos todo el tiempo pidiendo perdón a Dios con toda sinceridad por tenermos despendido tiempo hablando mal de los defectos y de lo mal que los otros crían. Shoghi Effendi entendió desde muy pronto que lo más importante en la fe es la unidad. Nada es más importante. Las charlas, las conferencias, los Nauruz, las campañas de enseñanza en Oaxaca, Brasilia, San Pablo, los jardines maravillosos que tienen Persia, que tienen Irán, que tienen Haifa, que son más bellos que todos. Nada es más importante que la unidad, porque la unidad es la motivación principal porque la causa de Dios existe. En verdad, Shoghi Effendi dijo a una peregrina que Baha'u'lláh no ha venido al mundo para traer su causa, sino para establecer la justicia y la unidad en el mundo. Y no existe nada más triste e infeliz do que la desunidad. Esa es una de las cosas que podemos muy bien aprender con Shoghi Effendi. Una otra persona, muchos años después, llegó para Shoghi Effendi y le preguntó: bien amado guardián, todas las religiones deberían haberse tornado universales. ¿Por qué no se tornaron universales? El guardián le contestó: debido a debilidad, desobediencia de sus seguidores. Si ellos eran fuertes en la fe, si ellos eran personas que obedecían a las palabras de Dios, cada época la humanidad teria sido hindú, budista, zoroástrica, judía, muçulmana, cristiana y ahora todos serían bahá'ís. Mas debido a las incapacidades de sus seguidores, no se logró esto. El Señor estaba muy perplejo, preocupado, entonces le preguntó: ¿mas será que eso será lo mismo destino de la fe bahá'í? Y Shoghi Effendi le contestó diciendo: no, la fe bahá'í será universal. Él se quedó encantado y tenía la valentía de hacer otra pregunta: ¿cuándo eso va a suceder? ¿Cuándo la fe bahá'í será universal? Todos los pueblos serán unidos, todos los principios y enseñanzas de Baha'u'lláh serán una realidad en el mundo todo.
Y Shoghi Effendi le dijo algo que lo preocupó muchísimo y que desde entonces me preocupa y creo que preocupa a ustedes. Shoghi Effendi le contestó diciendo: dependerá de los Bahá'ís únicamente si serán unidos. Cuanto más tiempo la humanidad se queda en aislamiento, en los conflictos, en la desunidad, más tiempo la humanidad no tendrá el beneficio de las medicinales de Dios para esta época. Y cada uno de nosotros seremos responsabilizados ante Dios, porque la humanidad ha permanecido más tiempo en el valle de las lágrimas. Siempre que escucho esas palabras de Shoghi Effendi, me siento tremer, me siento muy malo. Y por causa de esas cosas que cuando recibo una invitación como esa de México, tengo que vir. Porque pienso, si voy a morir, ¿qué tengo para presentar a Dios? Puede ser que Él quería alguna cosa en México. Yo no sé. Entonces una responsabilidad muy fuerte para cada uno de nosotros. ¿Cómo crear la unidad? Es lo bien más precioso. Y la cosa que más Baha'u'lláh condenó en todas sus tablas, Loje Shrakat, Loje Mashiat, Loje Haiz, Loje Carmel, todas las tablas de Baha'u'lláh, que lo más lo condenó fue la hipocresía. Y la hipocresía evita sin duda que se cree la unidad. No podemos ser una cosa que no somos, porque un hombre feo, por más que diga que es bello, no engaña a ninguna persona. Las personas sinceras no precisan decir que son sinceras. Se la ve. Fíjate una persona decir: yo soy humilde, me parece que ya no está muy humilde, ¿no? Entonces, Shoghi Effendi ha nos ensinado muchas y muchas cosas. Mas Abdu'l-Bahá quisiera que Shoghi Effendi estaba muy preparado para servir a la causa. Lo envió a Balliol, en Oxford, un colegio muy importante, muy renombrado. Muchos estadistas, muchos hijos de las familias reales del mundo árabe y mismo de las repúblicas de América y de Europa habían estudiado en Balliol, en Oxford. Y él fue. Pero no podemos imaginar el dolor del corazón de Guardián de tener que se apartar de su bien amado maestro, porque Guardián respiraba a Abdu'l-Bahá todo el tiempo. Todo lo que él más quería era se sacrificar por Abdu'l-Bahá. Y sufría muchísimo con los asaltos y golpes de los rompedores de convenio. Y después de Abdu'l-Bahá muy fuertemente decir lo que tiene que seguir a Londres para estudiar, que tienes un futuro muy grande en la causa de Dios, solamente así, Shoghi Effendi por 3 veces lo miró y lo dijo: maestro, ¿cómo voy a conseguir vivir sin tu presencia? Abdu'l-Bahá le dijo: estaré siempre contigo. Se despidió. Él estaba tan triste. En verdad, se pasara poco tiempo, Abdu'l-Bahá chamara a Toba Hanum e dissera: envia um cabograma para Shoghi Effendi, pide que retornes. Toba Hanum, sua madre, pensara: mas o maestro tem uma saúde tão buena. O muchacho ha salido há tão pouco tempo, tantos meses de travessia transatlântica para chegar allá. E Abdu'l-Bahá estava pedindo isso, resolveu que não iria fazer o pedido por cabograma, iria enviar uma carta. Hasta que em novembro de 1921, Tudarpol recebe um telegrama, um cabograma de Haifa, assinado, firmado por Bahia Hanum, da Sacratíssima Honra, dizendo que o maestro ha alçado seu vuelo para sua amada. Tudarpol não sabia o que dizer.
¿Cómo dar esa información tan grave, tan triste a Shoghi Effendi? Entonces llamó a Jonas Lemonte, que eres un médico, que eres un Bahá'í tan dedicado, y pedir que Jonas Lemonte viera, y compartió con Jonas Lemonte, el autor más consagrado que tenemos, de los libros más bellos que un occidental ya ha escrito sobre la fe, Baha'u'lláh y la Nueva Era. Y dijo, el maestro ha fallecido. Jonas Lemonte se quedó paralizado. Y sus pensamientos de pronto fueron cómo el muchacho Shoghi Effendi va a recibir esa noticia. Y arregló, rentó un apartamento, salió de su trabajo para cuidar de la salud de Shoghi Effendi, porque sabía que sería un golpe muy rude, muy cruel. Y se marcó una fecha para que Shoghi Effendi venga a recibir esa noticia personalmente. No se podría informarlo por escrito o por teléfono. Tenía que ser una información personal, porque podría ser un impacto muy fuerte. En el momento que Shoghi Effendi llegó a la oficina de Tudor Pol, que era un comerciante, Tudor no estaba en la sala, en su sala, en su recinto, su oficina. En aquel momento él miró que tenía una hoja que se asemejaba a un cabograma y miró la palabra Bahiye. Cuando miró Bahiye, de pronto tomó la libertad de sacar y leyó. Era el telegrama fatídico de Bahiye pidiendo informe urgentemente a Shoghi Effendi el fallecimiento de nuestro bien amado maestro. Shoghi Effendi cambaleó, cayó, y pocos minutos después Tudor entró en la sala y estaba desmayado. Perdone mi emoción, fue tan rude, tan cruel. Y de pronto, después de descansar una semana sobre los cuidados de Jonas Lemonte, el médico que todas las 24 horas era su enfermero, cuando estaba un poco más fuerte, mismo contra las indicaciones de John, que le dijera que debe se quedar un mes porque estás muy debilitado, no consegues caminar sozinho. Durante una semana, Jonas Lemonte le levaba por sus brazos. Ele dijo, yo tengo que ir porque la sagradísima hoja me aguarda. Y así tomó un navío, un vapor, y fue a Haifa. Mas llegó en Haifa como un hombre muy viejo, estaba muy sufrido. Bahia Hanun le consoló, le transmitió todo el amor que pudiera. Y durante 10 días estuviera acamado en su lecho, haciendo oraciones. Mas lo peor fue saber la noticia que su mamá no hubiera cumplido la palabra, el pedido del maestro. Se quedó muy enojado. ¿Por qué que ella no obedeciera al maestro tan prontamente? No le llamaba para que venga a retornarse de inmediato. Él no podía entender eso. Estaba muy enojado, muy infeliz. Él le recriminaba muy duramente. ¿Cómo te atrevieras a no obedecer al bien amado maestro? ¿Qué pasó a ti? Él encerró el misterio de Dios en la tierra. ¿Por qué no obedeceras? Ella no sabía qué contestar. Después de mucho tiempo, él dijera, yo lamento lo máximo que puedo no estar con el maestro en sus últimos días en que caminaba sobre la tierra. ¿Qué visiones del mundo futuro ele poderia ter compartido comigo? ¿Qué deseos ele teria para la comunidad del mayor nombre en toda la tierra? ¿Qué secretos gostaria de revelar a mí, su modesto y humilde servidor? Ahora yo no puedo nunca más, jamás poderé saber
¿Qué hace pasado con el corazón del maestro? ¿Qué bendiciones habría así colocado para mí? ¿Qué deseos tenía para ese humilde siervo? Estaba siempre muy triste. Bahia Hanum convocó una reunión porque se ha localizado el testamento del maestro. Y el segundo golpe acometió a él. Descubriera que era el designado intérprete de la palabra de Dios y el supremo guardián de la fe. No quería aguantar, porque lo mayor reto de Shoghi Effendi fue aceptarse a sí mismo. Lo más difícil. Los Bahá'ís de aquel tiempo querían encontrar un patriarca, un viejo sabio, que en los viernes iría a distribuir con sus propias manos pan a los hambrientos, a los pobres y miserables, que a los viernes iría a la mezquita, una persona con sus barbas blancas, un señor muy sabio que podría ser el representante de Abdul Bahá después de su muerte. Los Bahás más viejos les llamaban irónicamente de el muchacho. Quem los socorrió en todo eso, qué preciosidad, fue Bahia Hanum. Bahia Hanum lo tenía un amor único en todos los momentos de su vida. Fuera un puerto seguro a donde Shoghi Effendi podría atracar el navío de su existencia humana. En todas las situaciones, ella era quien transmitía el amor, la esperanza, la fuerza, la firmeza que Shoghi Effendi recibía. Pero escribió una carta a una señora White, en Estados Unidos, diciendo: a pocos días yo soy el guardián de la casa de Dios, mas como me siento incapaz, como me siento flaco, débil, ignóbil. El peso que mi maestro ha colocado sobre mis espaldas es tan grande que sino que Dios haga una regeneración completa en mi alma, yo no podré cumplir con esa tarea. Yo suplico todos los días que el maestro de los reinos de la altura mire a su humilde siervo con la mirada de su amor, le transmitiendo la fuerza y el vigor, para que yo sea digno de hacer lo que se espera de mí. Porque si no hay el amor y la fuerza del maestro, nada podrá ser logrado. Yo quiero, con todas las fuerzas de mi ser, que se haga un cambio profundo en mi naturaleza. Esa fue una de las cartas más hermosas de los primeros meses del guardián. La guardianía se empezaba con un ser humilde, deseando nada más que ser transformado, cambiado. Yo los hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos la valentía de suplicar en nuestras oraciones que Dios haga cambios en nosotros? Yo debía ter avisado a la programación de la escuela que el único tema que no consigo platicar es sobre Shoghi Effendi. Yo creo que tenemos más algunos minutos. Todavía escribí solamente 10 palabras, mas ya ha salido todo lo contrario de lo que debería ser. Las amistades. Shoghi Effendi era tan amigo. Le gostava de acercarse de las mejores calidades que cada uno de nosotros tenía. Nunca miraba a las personas pero que ellas eran, pero que podría ser. Eras muy delicado. Cuando escribió su primera carta pidiendo: el trabajo en Centro Mundial ha crecido muchísimo, necesito un asistente. Y envió el cabograma. Los primeros días, John Neslemonte fue el primero que le contestó: sí, mi señor, yo ya me voy.
Antes, Jonas Lemonte, que tenía un amor tan grande por Shoghi Effendi, le hubiera escrito una carta que decía: bien amado Shoghi, no te sientas desalentado ni infeliz, porque tú saliste para asumir una posición muy fuerte en la causa de Dios. En verdad, nosotros somos como los discípulos de Cristo después que el Maestro ha sido crucificado. Y a través del poder del Espíritu Santo hemos logrado conquistar el mundo. Ahora mismo, cuando el bien amado Maestro ha fallecido, ha ascendido al cielo de la gloria, tú eres el propio soplo del Espíritu Santo entre la comunidad del mayor nombre en todo el mundo. No te sientas triste, no te sientas infeliz. Nosotros te miramos como se miraban a los discípulos de Cristo. No te olvides que en todo el tiempo el Maestro estará contigo siempre. Durante mucho tiempo las palabras de Jonas Lemonte fueron un consuelo tan fuerte para Shoghi Effendi, que cuando él oyó la noticia, la información de que Jonas Lemonte estaba partindo para ir a ayudarlo como asistente de secretaría, se sintió tan feliz y recibió Jonas Lemonte con un abrazo muy fuerte, muy caliente. Qué bueno que viestes, qué bueno. Y debería ser hermoso mirar los dos amigos caminando por Abbas Street y compartiendo los sueños de una nueva orden mundial. El guardiano estaba encantado, transformado completamente. Pero pocos meses después, Jonas Lemonte tenía contraído tuberculosis. Y ahora el dolor y sufrimiento de Shoghi Effendi se aumentaba más. Tenía que ir todas las veces, todos los días, muchas horas, que se quedara en el hospital con Jonas Lemonte. Y John se sentía muy malo porque estaba sacando el bien amado guardián de su trabajo. Era una situación muy difícil, mas también nos enseña que la fe crece en medio a las dificultades de nuestros egos, de nuestras debilidades, de nuestra falta de sabiduría y de nuestra manera de querer sermos aquilo que no somos, sin no desear nos cambiar. Marta Ruth llegó un día en Haifa y de pronto Shoghi Effendi le pidió hacer una visita urgente a John, que está en el hospital. Marta se quedó paralizada, tan triste con la noticia, y fue de pronto. Cuando llegó, que Jonas Lemonte miró los ojos de Marta, empezó a llorar y le dijo: Marta, ¿cómo nos sentimos orgullosos de tus logros? ¡Qué servicio maravilloso que tú haces! Marta dice: tú también. No, yo no he sido un buen servidor, no tengo realizado nada que pueda mostrar a mi amado. Quisiera poder enseñar como tú enseñas. Y debería ser muy hermoso poder oír la contestación de Marta con una sabiduría única. Le dijo: John, no es verdad. Todo que yo tengo enseñado es a través de tu libro, Bahá'u'lláh y la Nueva Era. Si no hubieras escrito, no tenía enseñado. Fíjate la belleza de Shoghi Effendi pidiendo que Marta fuera al hospital. Pocos días después, John estaba fallecido. Probablemente debería ter sido una de las grandes alegrías de Jonas Lemonte estas palabras de Marta Ruth. Mis queridos, la historia es muy amplia, mas eu gostaria de lhes dizer que Shoghi Effendi tinha muitas outras qualidades. Era um grande planeador. Recentemente a Assembleia de Brasil me ha pedido que hiciera una charla solamente sobre el atributo planeador en la vida del guardiano. Y qué placer poder estudiar los planos de 7 años y la cruzada de 10 años y mirar cómo Shoghi Effendi ejecutaba el plan, cómo estaba siempre a rescatar lo bueno de nosotros, cómo estaba siempre nos brindando con su amor
diciendo lo que se debe hacer, demostrando sus alabanzas a cada logro, por menor que fuera. Él decía, como estoy orgulloso de ti. Y esa charla, actualmente, la Asamblea Nacional está 3 reuniones estudiando, todos los 9 miembros juntos, para cómo lograr que el plan de 4 años en Brasil tenga la misma atención que Shoghi Effendi ha dado a la cruzada de 10 años. El testigo, lo ejemplo de Shoghi Effendi es una luz única, y como planeador fue único, porque él visualizó la ciudadela de la fe. Él visualizó el nuevo orden mundial. Él caminó con el héroe Ayoas, hizo un círculo y dijo, acá será la metrópolis divina, el arco arriba del Monte Carmel. Él tenía toda la visión y como planeador fue único, único. Los pido especialmente que estudien el libro El Advenimiento de la Justicia Divina. Es un libro fantástico, magnífico, que nos muestra el guardián planeador. Él también fue un estrategista muy grande. Tenemos muchos ejemplos. Es muy dulce la manera como él imaginaba los logros de la fe, la forma como sincronizaba los eventos de ese mundo efímero con los eventos de la causa de Dios. Es otro tema que mucho puede nos acercar. Lo mejor que podemos estudiar esa faceta de la personalidad brillante, diamantina de Shoghi Effendi, es el libro El Día Prometido ha Venido. Es único. The World Order of Baha'u'llah es el libro que podemos estudiar todas las implicaciones dentro de la comunidad Bahá'í. No la comunidad no Bahá'í, pero la comunidad Bahá'í es también muy precioso. Y todos los planes de Shoghi Effendi tienen como fuente única las tablas del plan divino de Abdu'l-Bahá. Y qué alegría vermos que la Casa de Justicia lo hace lo mismo. Todo lo que hacemos desde la Casa de Justicia ha sido electa en 1963 es buscar cumplimiento de las tablas del Abdu'l-Bahá. En verdad yo he aceptado esa invitación muy gentil de la Comunidad de México para estar unos días acá con ustedes, únicamente porque siento que una parte de las tablas de Abdu'l-Bahá, aquella precisamente que trata del futuro de los pueblos indígenas, yo creo que es un regalo que la comunidad Bahá'í de México debe ofrecer a Dios. Compartir el amor único para los pueblos indígenas, elevar su autoestima, elevar respeto a sus antepasados y crear un sentimiento nuevo de que verdaderamente esta es la causa de Dios. Hay espacio para todos, si no, no sería la causa de Dios. Y que los Bahá'ís puedan se distinguir como siendo personas que ven los indígenas no por la condición brutal y habilitante que la sociedad contemporánea ha aprisionado ellos, mas por las promesas del bien amado Maestro. En verdad, lo mismo Shoghi Effendi ha dicho, que todas las promesas de Baha'u'llah, de Abdu'l-Bahá, fueron hechas para que los Bahá'ís las realizasen. Yo siento en mi corazón, y por eso en un espacio tan corto estoy de nuevo con ustedes, que un logro muy grande de México sería hacer todo para desarrollar las potencialidades de los pueblos indígenas. Espero que durante esos días tengamos algún tiempo para platicar sobre este asunto. De cualquier forma, tenemos muchos aspectos. Durante esos días poderemos compartir un poco más. De fondo de mi corazón, agradezco la paciencia y el amor de ustedes. Forman un jardín muy precioso. Miro sus habilidades, imagino los talentos. Siento una sinceridad muy fuerte en este salón y creo, como está en la tabla de Ahmad, si tiene sinceridad, todo se cambiará. Muchísimas gracias.